abran la Biblia conmigo, se concentren conmigo esta noche en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 56. Lucas capítulo 1, verso 39 al 56. Voy a leer despacio, fuerte y claro para todos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Amén. ¿Por qué no levanta su mano conmigo un instante y dice conmigo: Padre Santo, gracias por la palabra que traes esta noche a mi vida. Alumbra los ojos de mi entendimiento, ilumíname y permíteme comprender lo que la Escritura esta noche me enseña. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, acabamos de leer un pasaje, a mi juicio, poco enseñado en la congregación. Alguna vez escuché a un pastor hablar de este texto en términos de que es solo una expresión de adoración de María, dándole más importancia a otros pasajes. Pero creo que este pasaje, como todos los textos en la Biblia, es de mucha importancia y tiene algo muy especial que enseñarnos. Amén. A través de este texto, entonces, quiero compartir una enseñanza que he llamado la madre de mi Señor. ¿Cómo se llama este mensaje? Oiga, así se llama el mensaje de hoy. Se llama la madre, la suya, pastor, la madre de mi Señor. Ese es el mensaje. Y escuchen, esta expresión no es mía. De hecho, esta expresión fue dicha por Elizabeth, a quien la Biblia reconoce como parienta de María, que también fue esposa de un sacerdote llamado Zacarías. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, proclamó: ¿por qué se me concede que la madre de mi Señor venga a mí? Así que de ahí nace esta expresión, de una inspiración del Espíritu Santo en los labios o en la boca de Elizabeth, la madre de mi Señor. ¿Están conmigo, sí o no? De eso vamos a compartir esta noche, y quiero que le preste
toda la atención los minutos que siguen, porque de seguro vamos a aprender algo muy importante. Amén. La madre de mi Señor. Y voy a comenzar de esta manera. Escuchen lo siguiente. En cierta ocasión le prediqué el evangelio a una muchacha y la invité a seguir a Jesucristo. Días después, ella me agradeció por compartirle la palabra de Dios, pero me dijo también que ella no iba a seguir a Jesucristo porque ella no quería dejar de venerar a la Virgen María. Y literal me mostró la imagen de la Virgen María y me dijo: pastor, es que mírele esos ojitos a la Virgen tan lindos, yo la quiero mucho. Me quedé así, en ese momento, sin palabras. Frente a esto, dos cosas. Número uno, cualquier imagen que se haga de la Virgen María, sea en pintura o sea en estatua, todo eso es obra de la imaginación del hombre, nada más. Y adorar la imagen de la Virgen María es un riesgo espiritual que perjudica nuestra verdadera relación con Dios. Repito eso. Adorar la imagen de la Virgen María es un riesgo espiritual que perjudica nuestra verdadera relación con Dios. Y esto que acabo de decir tiene fundamento en la Biblia. Dos, la Virgen María no debe ser adorada. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que solo a Dios debemos adorar y solo a Dios debemos servir. Repito, solo a Dios debemos adorar y solo a Dios debemos servir. Eso dice la palabra. Algunos dicen es que no es adoración a María, es veneración a María. Y cuando uno pregunta cuál es la diferencia entre adoración y veneración, no saben responder. Porque parece que en teoría venerar es diferente que adorar, pero en la práctica es lo mismo. Dicho de otra manera, los que veneran a María en la práctica la están adorando. Y mi amado, adorar a la Virgen María o venerar a la Virgen María es un asunto que no debe ser. Reitero, venerar o adorar a la Virgen María es un asunto que no debe suceder. Y de hecho, si uno estudiara más a fondo la vida de María en la Escritura, se daría cuenta cuál es el verdadero papel de María y cuál es nuestra reacción frente a la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me siguen? Díganme amén. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer, mis queridos hermanos, la Biblia nos presenta dos mujeres. El texto que les acabé de recitar a todos ustedes nos está presentando a dos mujeres. Una mujer es Elizabeth, a quien la Biblia identifica como parienta de María, o sea, familiar de María, quien también fue esposa de un sacerdote llamado Zacarías. El texto habla de Elizabeth, pero el texto también nos presenta a María. La otra mujer es María, María, esposa de José y la madre del Salvador Jesucristo. Amén. Ojo, hubo un momento en la historia en que estas dos mujeres tuvieron muchas cosas en común.
Lo digo de otra manera. En un momento de la vida de Elizabeth y la vida de María, estas dos mujeres compartieron muchas similitudes, tuvieron muchas cosas parecidas que compartir. Yo quiero comentarte o mencionarte a ti algunas de esas similitudes o cosas en común que tuvieron Elizabeth y que tuvieron María. A saber, por ejemplo, Elizabeth, siendo estéril, concibió en su vientre por obra sobrenatural del Espíritu Santo. Ojo, Elizabeth tuvo relaciones sexuales con su esposo Zacarías. Y entonces, ¿dónde está el milagro? El milagro es que Elizabeth era estéril. Y además, dicen los comentaristas bíblicos, tenía posiblemente más de 60 años. Ahí está el milagro. Una mujer de 60 años en adelante y además estéril. ¿Cómo pudo concebir y dar a luz una mujer adulta, mayor y estéril? Porque el poder sobrenatural del Espíritu de Dios operó la matriz, obró en el vientre de Elizabeth. ¿Me siguen? Díganme amén. Ahora, y esto es una similitud o comparte algo en común con María, por supuesto con sus diferencias, porque María, siendo virgen, concibió en su vientre por obra sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora, María no era estéril y tampoco era una persona avanzada de edad. Al contrario, los comentaristas bíblicos aseguran que María posiblemente fue una joven entre los 15 años o tal vez menos. Y siendo virgen, es visitada por el poder del Espíritu y puede dar a luz, puede concebir en su vientre al Hijo de Dios. Ahí encontramos algo en común que tenía Elizabeth y María. Las dos podían sentarse y decir: a mí me visitó el Señor con su poder y por su gracia pude dar a luz. Tanto Elizabeth podía contarle ese milagro a María como María a Elizabeth. Pero ahí no se queda todo, hay más. Por ejemplo, a Zacarías, el esposo de Elizabeth, se le revela el nombre del niño. Es decir, el niño que crece en el vientre de Elizabeth, un ángel le revela a Zacarías, esposo de Elizabeth, cómo debe llamarse el niño. El niño se llamará Juan, que después es conocido como Juan el Bautista. Pero con María pasa algo similar. A José, el esposo de María, también se le revela el nombre del niño. Ojo, a María también el arcángel Gabriel le dijo cómo se llamaría el niño, pero José, quien en su inicio del embarazo de María quiso dejarla, un ángel se le manifestó en sueños a José y le dijo: no temas recibir a María, porque el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios y le pondrás por nombre Jesús. Es decir, a José también le fue revelado el nombre del hijo que traía María en su vientre. Así que estas son cosas que tienen en común Elizabeth y María, que en una conversación las dos pueden charlar de lo mismo. Pero ahí no queda todo. Juan, el hijo de Elizabeth, vino al mundo para preparar el camino del Señor. Y en el caso de María, Jesús, hijo de María, viene para ser el Señor y el camino verdadero de vida. ¿Y qué tienen en común estas dos cosas? Que los dos niños nacen con un propósito que la teología llama soteriológico, es decir, con un propósito centrado en la salvación del mundo. Juan viene para preparar el camino del Señor y el Señor viene para salvar a la humanidad. Así que estos temas eran temas en los cuales Elizabeth
y María podían dialogar y encontrarse y alegrarse por lo que Dios hacía tanto en Elizabeth como María. Hágase en el cuadro conmigo. Elizabeth, una mujer de 60 años, sentada con María, una joven de tal vez unos 15 años, pero son familia. Y Elizabeth le dice: María, ¿cómo te parece que el poder de Dios me visitó y yo, siendo estéril, me dejó concebir un hijo? Y María dice: ¿y cómo te parece, Elizabeth? La misma estoy yo. Yo, siendo virgen, el poder de Dios me visitó y me permitió concebir al Hijo de Dios. Y Elizabeth le dice: y ahí no queda todo, María. Siéntate, pues yo te digo. Fíjese que a Zacarías, mi esposo, el Señor le reveló el nombre del niño. Y María: ¡qué bien! Pues fíjate, Elisa, a José también se lo reveló en sueños. ¿Cómo va a llamar el tuyo? Que es que Juan. ¿Y el tuyo? El mío se va a llamar Jesús. Pero ahí no queda todo. Elizabeth dice: y fíjese que me dijo Zacarías que Juan va a venir a preparar el camino del Mesías. ¿Qué te parece, María? Y María sonríe: genial. Pero ¿sabes qué? El mío es el Mesías. Es decir, estas dos mujeres tienen muchas cosas en común en un momento de sus vidas, y se pueden sentar a conversar porque parece que les ocurrió lo mismo. Sin embargo, damas y caballeros, en este texto encontramos un giro muy especial. Y ese giro especial nos presenta a Elizabeth. ¿A quién? A Elizabeth y a su hijo Juan desde el vientre, saltando de alegría por ver a María en embarazo del Señor. Y no solo saltan de alegría, el texto dice que en un momento dado, en el encuentro de María con Elizabeth, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Llena de qué? Del Espíritu Santo. Ojo. Y después de estar llena del Espíritu Santo, pronuncia las siguientes palabras: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede que la madre de mi Señor venga a mí? Porque cuando escuché tu salutación, el niño en mi vientre saltó de alegría. Amado, estas son palabras de Elizabeth, pero no son solo de Elizabeth. Son palabras de una mujer llena e inspirada en ese momento por el Espíritu Santo. Y esto nos mete en un asunto que yo quiero exponer delante de ustedes y que lo voy a explicar de la siguiente manera. Escuchen. Yo creo que la iglesia tradicional, o mejor conocida, la iglesia católico romana, le ha añadido, ¿le qué? Le ha añadido de más al reconocimiento y al respeto que se debe tener por María. Y como le han añadido mucho más al respeto y al reconocimiento y a la honra que se debe tener por María, han caído en endiosar a María y hoy la veneran, que en otras palabras es la adoran. Y eso no debe ser. Pero también creo que la iglesia cristiana protestante le ha mermado reconocimiento y respeto a la madre del Salvador del mundo. Es decir, que lo uno es malo, pero lo otro también. Que creo que María
no es cualquier persona, pero los protestantes la presentamos así, como cualquier ser humano. Y a ver, María es como cualquier ser humano en esencia, en dignidad. Pero María, dentro de toda la historia bíblica, es una persona importante que merece no adoración, eso es exclusivo para Dios, pero sí respeto y honra. A ver, ubíquense conmigo. Si María estuviera presente en carne y hueso y hoy viniera al servicio y se sentara ahí, ¿cómo la trataríamos nosotros? Los que conocemos la Biblia no la adoraríamos, porque eso no enseña la Escritura. Pero entendiendo la palabra, yo la trataría con una admiración y un respeto especial. Yo la atendería con honra. ¿Por qué? Porque es la madre de la persona que usted y yo más amamos en la vida. ¿Quién? Jesús. Es la madre de Jesús, y como madre de Jesús, hombre, yo también quiero atenderla bien, quiero honrarla, quiero respetarla. Así que esta también es una invitación a tener un reconocimiento de honra y respeto por la madre de nuestro Señor. Pero no es un reconocimiento que cae en la adoración. No estamos predicando eso. Si alguno aquí cree que el pastor está invitando a adorar a María, se me va. Porque eso no es lo que estoy diciendo. María no debe ser adorada. Pero a mi juicio, o más bien en palabras de Pablo, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. María merece todo el respeto y también merece ser honrada, porque es el instrumento que a Dios en su soberanía le plació escoger para traer al Salvador del mundo. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Ahora, piensa por un momento en Elizabeth, porque el papel de nosotros frente a María debería ser como el de Elizabeth, quien llena del Espíritu lo que pronuncia son palabras de admiración, palabras de elogios. Ojo, no son palabras de adoración. El que quiera decir que el Evangelio de Lucas expresa palabras de Elizabeth como una adoración a María, no está entendiendo el Evangelio. Esas no son palabras de adoración, son simplemente palabras de reconocimiento, de honra, de elogio. ¿Están conmigo? ¿Me siguen, sí o no? Ahora, María, ¿quién? María, literal, estaba habitada por Jesús, ¿no? Y cuando digo literal, me refiero a todos los aspectos. A ver, María en un aspecto físico estaba habitada por Jesús. Jesús crecía en su vientre. Pero María también en un aspecto espiritual estaba habitada por el Señor. El Espíritu de Dios llenó la vida de María. Ahora, nosotros, literal, también estamos habitados por Jesús, pero no en un aspecto físico, solo en un aspecto espiritual. Pastor, ¿y eso es literal? Sí. Decir que estamos habitados en el sentido espiritual por el Señor, eso no es imaginario, mi amado, eso es literal. Jesús dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que en nosotros, en nuestro interior, corre el Espíritu como ríos de agua viva, y que todos los que guardamos sus mandamientos, entonces lo que estamos provocando es que Jesús y el Padre vengan a nuestra vida y hagan morada dentro de nosotros. Eso no es simbólico, eso no es representativo, eso no es imaginario, eso es literal.
Lo espiritual es invisible e intangible, pero es real. Y espiritualmente, de manera real, Jesús habita dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Escúchame, el Espíritu Santo, dice la Escritura, mora en nosotros. E insisto, eso no es imaginario, eso no es simbólico, eso no es representativo, eso es literal. El Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Jesús mora en nosotros, le dijo a sus discípulos. Ahora, María, llena del Espíritu Santo y habitada por Jesús, tiene unas acciones en esta historia que son acciones dignas de admirar, dignas de imitar. Lo que te estoy diciendo es que la Biblia nos presenta una María habitada por Cristo, visitada por el Espíritu Santo, y a partir de esa presencia de Dios en su vida, de esa habitación de Cristo en ella, encontramos en esta lectura bíblica de hoy en María unas acciones dignas de imitar, y yo quiero compartirlas con ustedes. ¿Cuántos las reciben? Díganme amén. Vamos a verlas de inmediato. ¿Cuáles son esas acciones admirables y dignas de imitar que nos presenta esta historia en la vida de María? Número 1, María va donde Elizabeth. ¿A qué? ¿A qué? A servir. María va donde Elizabeth a una cosa: a servir. ¿Y qué dice el texto? Miren lo que dice el texto. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Versículo 56 dice: y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Pregunto, ¿para qué fue María donde Elizabeth? María vive en Nazaret, Galilea, norte. Elizabeth vive en Judá, sur, en la montaña. María va desde el norte hasta el sur. María va desde arriba hasta abajo. María va desde la Guajira hasta el Amazonas para visitar a Elizabeth. Y la intención de María no es solo dar un saludo y decir: hey, ¿qué más? Yo también estoy en embarazo. No. El texto dice que María se quedó 3 meses. Ahora, cuando María llegó, Elizabeth llevaba 6 meses de embarazo. Y si se queda 3, esto significa, aunque el texto no lo dice, que posiblemente María se quedó con Elizabeth hasta que Juan nació. Y el texto no lo dice, pero probablemente en esos 3 meses María no se quedó charlando solamente con Elizabeth. ¿Qué hizo María? María fue a servirle a su parienta, fue a atenderla, fue a ayudarle en el parto, con las vicisitudes de una mujer en embarazo. Porque Elizabeth es una mujer avanzada en edad que está viviendo un embarazo que nunca ha tenido en la vida. Ahora, María, entendiendo que su parienta está avanzada en edad y que se aproxima al alumbramiento, decide ir. ¿Pero para qué? Para saludarla, sí y no. Sí, a saludarla, pero además de saludarla, a servirle, a atenderla. Y mi amado, esta es una virtud admirable en María y en muchos personajes bíblicos. De hecho, todos los cristianos debemos abrazar el servicio. ¿Cuántos dicen amén a esto? Debemos servir. Eso es importante. Mira que está sola, dígale: debemos servir. Ahora, María era una sierva. Es más, el texto anterior, cuando el ángel Gabriel o el arcángel Gabriel le anuncia a María que va a tener al Hijo de Dios, María cierra con estas palabras: he aquí la esclava del Señor, la sierva de Dios.
O sea, en el texto anterior, María se declara sierva de Dios. Y en este texto que leímos hoy, María se presenta como sierva de los hombres. Le está sirviendo a Elizabeth. Mi amado, eso es lo que debemos hacer los hijos de Dios. Servir a Dios, pero también servir a los hombres. Alguien que diga amén con esta palabra. Servir a Dios y servir a los hombres. Eso es fundamental. El Evangelio de Juan capítulo 13, versículos 13, 14 y 15. Jesús le dijo a los discípulos: ustedes me llaman maestro y señor, y hacen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo vuestro señor y maestro, les he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, como yo he hecho, así también vosotros debéis hacer. Jesús nos dio ejemplo de servicio, nos mandó a servir. Así que, mis amados, debemos servir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y un gran ejemplo del servicio en aquella época era lavarle los pies a los demás. Eso era un gran ejemplo de servicio. María es un ejemplo de servicio, sierva de Dios y sierva de los hombres. ¿Están conmigo? Debemos servir. Mire, en alguna ocasión una maestra en el aula de clase le preguntó a sus estudiantes: ¿qué es el amor? Y entonces una niña se paró de su puesto, fue hasta el escritorio de la maestra y dándole un fuerte abrazo, luego se sentó y dijo: eso es el amor. El amor es abrazar. Luego se paró un niño y, sacando de su bolso una manzana, la puso en el escritorio de la profesora y le dijo: profesora, eso es amar. Amar es dar. Pero luego se paró otra niña y, tomando la escoba, barrió el salón, limpió el tablero, organizó unos pupitres y luego, sentándose, dijo: maestra, ese es el verdadero amor. El verdadero amor es servir a los demás. Mi amado, qué bonito que la comunidad de San Rafael conozca a través de nuestro servicio cuánto les amamos. Alguien que diga amén a esto. Sirvamos a Dios con nuestros talentos, con nuestro tiempo, con nuestros bienes, pero también sirvamos a los demás, al vecino, al amigo, al desconocido. Sirvamos, hay que servir. Acuérdense del dicho: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y alguien dijo: el que no sirve, entonces no sirve. El que no sirve, entonces no sirve. No sirve. Debemos servir. Número 2. La historia nos muestra que María va donde Elizabeth no solo para servir. María va donde Elizabeth a regocijarse. ¿Qué dice el texto? Entonces María dijo, ahí hablando con Elizabeth: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu, ¿qué? Se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. María está expresando ante Elizabeth un regocijo inmenso. De hecho, María va donde Elizabeth para eso, para regocijarse. Y el regocijo es por una cantidad de razones. A ver, María va donde Elizabeth a regocijarse porque su pariente Elizabeth, que era estéril, pudo concebir. Eso es un motivo de alegría para ellas. Pero también María va donde Elizabeth para darle testimonio de lo que Dios ha hecho con ella, lo cual le causa un regocijo enorme. A eso va María donde Elizabeth, a regocijarse. Y es fantástico. Ahora, el mayor motivo de regocijo en este pasaje que hoy leemos no es Elizabeth. A ver, qué alegría por Elizabeth que quedó en embarazo.
Pero el mayor motivo de alegría no es Juan. Y qué alegría por Juan, que fue un gran instrumento de Dios. Es más, el mayor motivo de alegría tampoco es María, aunque qué dicha por María ser usada por Dios. El mayor motivo de gozo en esta historia es Jesús. El hecho de que Jesús va a venir al mundo y ya se está gestando en un vientre, es lo que le produce gozo a María, es lo que le produce gozo a Juan, es lo que le produce gozo a Elizabeth. En otras palabras, María va a donde Elizabeth para regocijarse por el Señor. Regocijarse por el Señor. Es más, si tú ves toda la oración de María en el texto, María no solo está hablando de cómo Dios se acordó de ella, sino de cómo Dios se está acordando de su pueblo. Es decir, la alegría de María es tan evidente, tan concentrada en Jesús el Mesías que está creciendo en su vientre, que se atreve a decir: gracias, Señor, porque te acuerdas de tu pueblo. ¿Y cómo? Con este niño que crece acá. El regocijo de María está en Cristo. Amén. Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Otra versión dice: alégrense en el Señor. Les repito, alégrense. ¿Y eso qué significa, pastor? Mírame, que tu regocijo no debe estar en el dinero, en la economía. Tu regocijo no debe estar en los bienes materiales. Tu regocijo no debe estar en la salud. ¿Por qué? Porque si tu regocijo está en eso, cuando se te acabe el dinero, se te acabó el regocijo. Cuando se te acaben los bienes materiales, se te acabó el regocijo. Y cuando se acabe tu salud mental, física, emocional, se te acabó el regocijo. Tu regocijo tiene que estar en el Señor. Alguien que diga amén a esto. Si tu regocijo está en Jesús, nunca se te acabará el regocijo, porque Jesús no pasa, es eterno, para siempre vive. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mis amados, debemos regocijarnos. Si algo hay que aprender de María, no solo es el servicio, sino el regocijo. A eso fue también María a visitar a Elizabeth, a regocijarse con ella en el Señor. Martín Lutero fue conocido como el padre de la Reforma Protestante. Cuando se convirtió al Evangelio, despreciado por la iglesia tradicional y tildado de hereje, para la iglesia tradicional Martín Lutero es un demonio que desordenó la iglesia. Para los cristianos protestantes es un instrumento del Señor. Años después de plantear su reforma protestante, se casa con una ex monja llamada Catarina Bómbora. Y hay un dato de la historia entre Martín Lutero y Catarina Bómbora. Y la historia dice que en cierta ocasión Martín se encontraba muy desanimado, tremendamente desanimado, afligido, parecía ser en depresión, al punto que se encerró en su habitación a estudiar, a orar y a meditar, y no salía de allí. Su esposa Catarina Bómbora, sin saber qué hacer, oró al Señor y se le ocurrió la siguiente idea. Un día muy temprano tocó la puerta en la habitación de su marido, entró y Martín vio a su esposa toda vestida de negro. Al verla vestida de negro, la pregunta fue inevitable: ¿quién se murió? ¿Por qué estás vestida de luto? ¿Quién ha fallecido? Catarina Bómbora le responde: Dios ha muerto, Dios falleció. Lutero sonríe y dice: imposible, estás alardeando, eso no puede pasar nunca. Dios jamás muere, Dios vive para siempre. Catarina le responde: ¿estás seguro de lo que dices? ¿Estás seguro de que Dios nunca muere y vive para siempre?
Martín con toda seguridad le responde: estoy plenamente convencido que Dios nunca muere y vive para siempre. Entonces Catarina le dice: y si crees que Dios nunca muere y vive para siempre, ¿por qué estás tan desanimado? ¿Por qué estás tan afligido? ¿Por qué estás en esa depresión? Ahora yo quiero preguntarte a ti esta noche: ¿tú crees que Cristo vive? ¿Tú crees que Cristo jamás muere? ¿Crees que ahora mismo está vivo y vive para siempre? Y si crees eso, ¿por qué estás tan desanimado? ¿Por qué estás tan deprimida? ¿Por qué estás en luto? ¿Por qué? Mi amado, tenemos que regocijarnos. Pastor, usted no entiende mis sufrimientos. Con toda seguridad no los entiendo, así como tú no entiendes los míos. Pero yo me regocijo en el Señor. El Señor es el motivo de mi gozo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que tu regocijo esté en el Señor, no en la salud, no en el dinero, ni en los bienes materiales. Es interesante que María se regocija a pesar de lo que sabe que se le viene. ¿Qué se le viene a María? A ver, ubícate conmigo. María resultó embarazada. Y en un contexto judío donde hay una ley estricta, posiblemente va a ser tildada de adúltera porque estaba en un compromiso con José y José la dejó. Y como adúltera merece ser apedreada o como mínimo señalada, despreciada, tildada de impura, de inmoral. De hecho, parece ser que en el inicio ya tiene un inconveniente con su prometido José. José no cree el cuento de un embarazo por obra y gracia del Espíritu. Eso es muy difícil. A ver, pues si mi esposa me sale con esas, sería complicadísimo creer eso. Así que María ya comienza a tener problemas por aceptar la misión que Dios le encomendó. Pero ¿qué va? Con todas las circunstancias y las adversidades que eso va a traer, ella va para donde Elizabeth a una cosa. ¿A qué? A regocijarse. No importa cuáles sean las circunstancias que se avecinan para el 2026, tú solo haz una cosa: regocíjate en el Señor. Alguien que reciba la palabra. Y tercero y último, María va donde Elizabeth a adorar a Dios. María llega donde Elizabeth con una tarea: voy a acompañar a mi parienta Elizabeth, está en embarazo, es avanzada de edad, le voy a atender estos 3 meses, le voy a servir, voy a estar al cuidado de lo que ella requiere, servicio. Pero además fue a regocijarse. Qué alegría por tu embarazo, Elizabeth, y qué alegría la que tengo también porque Dios me permitió concebir. Pero no solo a regocijarse, María va a adorar a Dios. Y el resto de versículos que terminan el pasaje que leímos dice: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa oración de María se conoce en teología popular como el Magnificat de María. ¿El qué? El Magnificat de María. María magnificando a Dios, glorificando a Dios, adorando a su Señor. ¡Ah, qué hermoso! María es una mujer que adora al Señor. Y mi amado, usted y yo como cristianos tenemos que adorar a Dios. Pero adorar a Dios no se limita a venir al culto los sábados, cantar 4 canciones de alabanza, ojalá que no se pasen de las 4, y luego irnos para casa. Eso no es la adoración. Adorar es algo más intencional. ¿Están conmigo? Adorar es algo intencional. De hecho, mire, no hay un acto en el universo que requiera tanta intencionalidad, tanta conciencia y tanta disposición como la adoración. A ver, se lo traduzco de otra manera.
Teológicamente, nadie adora a nada o a nadie si no tiene la intención de hacerlo. La adoración es un acto totalmente consciente, voluntario, intencional. Por eso cuando usted dice, si usted se disfraza en Halloween, está adorando a Satanás, falso. Si tú no tienes la intención y la plena conciencia de adorar algo que no quiere adorar, no lo estás adorando. Así no funciona la adoración. Pastor, ¿usted qué está diciendo ahí? O sea que nos podemos disfrazar y participar de la fiesta en Halloween. ¿Por qué me metí en esto? Uno se mete en rollo muy raro, ¿sí o no? Mira, no. Yo te voy a decir por qué yo no celebro Halloween. Porque si lo celebro estoy adorando a Satanás. No. Nadie adora a nadie si no tiene la intención de hacerlo. Porque si lo celebro, el maligno tiene autoridad sobre mí, me va a destruir. Tampoco. Yo soy de Cristo. Nadie me arrebata de su mano. ¿Y por qué no lo celebra? Hombre, porque el mero nombre ya es contradictorio contra mis principios. Por eso yo no puedo celebrar a Cristo, amar a Cristo y luego irme a celebrar la noche de brujas. ¿Qué es eso? Si el mero término bruja ya es abominable a Dios. Por ese mero hecho de algo abominable a Dios, ya yo le digo, no entra a mi casa, no tengo parte en eso. Solo por eso. Pero mira, te voy a decir una cosa. Mi mamá me puso a celebrar Halloween. Me vestía del hombre araña y de Superman. Y les digo, ¿qué pasó? Nada. No pasó nada. Literal, no pasó nada. Entonces, ¿por qué no celebrarlo? Porque es una abominación el mero nombre, lo que se practica, lo que se celebra. Literal, puede que no pase nada si usted sale y se disfraza, pero hacerlo ya es una contradicción contra lo que usted predica. Así que por el mero hecho de contradecir lo que creo y lo que predico, esas cosas no van conmigo. ¿Ya? No te pongas a decirle a alguien, si lo disfraza de lo que lo va a disfrazar, téngase, mija, porque va a abrir una puerta de este tamaño por donde se van a meter por lo menos 3,000 demonios. ¿De dónde usted sacó ese dato? Muéstremelo y le creo. Puede que sí pasen todas esas cosas, pero también puede que no pase nada de eso. Y entonces, pastor, ¿por qué no lo celebra? Hágame, por favor, claridad del asunto. Porque es contradictorio, punto. Para mí eso es suficiente. Es decir, he crecido en mi relación con Dios al punto de que es suficiente saber que la noche de brujas es abominación a Dios. Ya. Entonces me siento con mis niños y les digo, eso es abominación a Dios. Dios no le complacen las brujas. Y si le cambias el término y lo pones en diminutivo, brujitas, siguen siendo brujas. Y las brujas son detestables, abominables al Señor. Así que por esa razón, en esta casa, Abby y Aarón, no celebramos eso. ¿Ya? Amén. Papi, pero la niña allí me dijo que es que si se celebra eso, el diablo se mete. Vaya usted a saber, hija, quién sabe, puede que sí, puede que no. Por lo menos en esta casa no, porque en esta casa somos de Cristo. Amén. Adoremos. La adoración es un acto intencional, mis hermanos. Pastor, pilas con los hermanos que celebran la Navidad porque están adorando a Tamuz. No están adorando a nadie. La adoración es un acto consciente, intencional, completamente coherente con lo que se hace. ¿Tú crees que yo pongo el arbolito en mi casa pensando en Tamuz? ¿Tú crees que yo pongo luces en mi casa pensando en Ramta de por allá del siglo IV? No. Yo pongo el arbolito en mi casa, siento a mis hijos y les digo, en la Biblia hay un árbol que se llama el árbol de la vida. Y lo que ese árbol produce son frutos de vida. Este arbolito lo vamos a ver como el árbol de la vida, y estos regalos simbólicos que producen alegría lo vamos a ver como los frutos del árbol. ¿Por qué no podemos pensar en eso?
Porque siempre tenemos que resignificar hacia lo malo, a lo perverso. Porque es que en la iglesia hay gente que ve el diablo en todas partes. Uno no sabe a quién le están sirviendo realmente, si a Dios o al diablo. Mis amados, María fue donde Elizabeth a adorar a Dios. Adoremos al Señor. Amén. Adoremos a nuestro Dios. Fundamental. Adoremos al Señor. Un escultor danés llamado Albert Torbelmar, dentro de tantas esculturas que hizo, alguna vez fabricó un Cristo. Y lo hizo con las manos extendidas y con el rostro inclinado hacia el suelo. Luego llamó a un amigo para presentarle su escultura y que le diera su opinión. El amigo vio la escultura del Cristo con los brazos extendidos y el rostro inclinado al suelo. Y la observación que hizo es: el rostro de ese Cristo no se puede ver. El escultor dijo: para ver el rostro de Cristo te tienes que inclinar hasta el suelo. Desde ese momento, esa anécdota surgió como ejemplo para decir: si quieres ver la gloria del Señor y el rostro de Cristo, tienes que postrarte en la tierra y adorarlo, inclinarte al suelo ante el Rey de Reyes y poder contemplar su rostro, su hermosura y su grandeza. ¿Cuántos dicen amén a esto? Adoremos al Señor. María sirvió, se regocijó y adoró a Dios, llena del Espíritu Santo y habitada por Cristo. Amado, de hecho, si tú dices que estás lleno del Espíritu y estás habitado por Cristo, podríamos decir que estas serían unas evidencias. El que está habitado por Cristo, lleno del Espíritu, sirve a Dios y a los hombres, se regocija en Cristo todo el tiempo y adora al Señor, y lo adora en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quiero que te pongas de pie un momento. Ponte de pie ahí donde estás.